Buenas tardes con todos, soy Ana Rimari. Entonces, ahora lo que vamos a desarrollar es la segunda sesión. La primera sesión ha sido un Word, en el cual hemos conocido cómo utilizar la herramienta Word, ¿no? En la hora al momento de escribir, cómo hacer la citación, porque hemos hecho una referencia de un artículo, ¿no? Poner una cita, digamos, textual y el costado, el nombre y el año del autor, ¿no? Si recuerdo ello. Luego hemos hecho eh, con un esquema tipo ficha, ¿no? En el cual hemos usado celdas y columnas, filas y columnas, donde hemos llenado datos de las especies, ¿no? Las cantidades que hemos encontrado, pero también hemos aprendido ahí a crear estas fichas y columnas, cómo mover, ¿no? Con los nodos o las líneas para alinear cuando queremos mover. En el caso de las cantidades, necesitamos una fila más angosta que las anteriores, ¿no? Y, y también hemos visto palabras nuevas, ¿no? Que hemos encontrado y luego cómo insertar imágenes, ¿no? Cómo darle fondo, color, ¿no? También ponerle color a las letras si hubiéramos querido o sugerido en ese momento, aprender en ese contexto. Lo que había quedado pendiente era la citación. Hemos hecho una citación en base o sea, a una lectura, ¿no? Pero habíamos hecho, por ejemplo, qué es lo que dice el autor en aquella época, ¿no? Es una citación, qué es lo que decía X autor en tal año, ¿no? Pero ahora vamos a hacer, eh, hoy terminaremos con las herramientas del programa Word en cómo elaborar un documento o un artículo, ¿no? Pero para ello, le voy a mostrar lo que tengo, lo que he preparado aquí para la sesión de ahora, que es, déjenme un ratito mostrar. Primero comenzamos con lo que es la sesión de aprendizaje, que es la sesión 2 que he colocado en lo que les acabo de mencionar. En este caso, en este caso es en hacer, ellos no van a crear un artículo desde cero, ¿no? Entonces, el artículo yo ya lo he extraído, ¿no? Eh, entonces, hay un artículo, a ver, para no marearnos y ir la secuencia o el orden, mejor voy a mostrarles el artículo aquí y luego para ver con qué material he trabajado. Entonces, en, acá lo tengo. Entonces, como habíamos trabajado en lo que es en un por lo que eran los microplásticos en el océano, entonces, no, y habían creo que muchas cosas en lo que cual aún faltaban quizás saber un poquito más para que no quede un poco vacío, ¿no? Entonces, como aquí la idea es elaborar un artículo para que ellos aprendan cómo es la estructura de un artículo. Por ejemplo, un párrafo va interlineado a la derecha, va interlineado a la izquierda, va espacio y medio, a doble espacio, ¿no? O espacio simple. Luego, si es sangría, ¿cómo lo configuro si es sangría? ¿Cómo configuro un pie? ¿Cómo hago si quiero hacer pie de página? ¿Cómo hago si es que quiero que la estructura de la hoja del Word tenga, hay un formato en la hoja, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a imprimir una hoja en tesis, o bueno, según en el APA te piden, ¿no? 3 a la derecha, 3 centímetros a la derecha, tres superior,
arriba 3 y 3, ¿no? En algunas ocasiones te piden 3, 250, 250, sí, ¿no? Entonces, a veces 250 todos, excepto la donde se va a perforar, te piden 3, ¿no? Va variando de acuerdo a la institución, de acuerdo a, no sé, o al documento que vas a hacer, dependiendo, ¿no? Entonces, esas configuraciones también se va a aprender, ¿no? Pero para ello, ellos necesitan redactar un artículo. Ahora, si tú le mandas a un chico, eh, no, redacten un artículo, ellos no van a saber redactar la forma de cómo se redacta, ¿no? Porque puede decir, bueno, no, pero en una redacción nunca se inicia por un bueno. O yo creo, y en una redacción nunca empieza con esas palabras. Hay formas de redactar y a veces comienzan como en la primera te enseñan, ¿no? Respiras, te cansas, coma, te cansas, coma, ¿no? Entonces está lleno en una oración de apenas 3 líneas, hay puras comas, ¿no? Entonces, eso hay que irlo corrigiendo. Entonces, lo que se trata de hacer es que ellos eh, se vayan adaptando a eso, ¿no? Entonces, qué te va a enseñar? Es a través de la lectura, ¿no? Pero claro, en ellos es un poco difícil. No difícil, pero claro, o sea, para incentivar de una forma y no brusca. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo he planteado, yo encontré en Google eh, esta lectura que dice Revisión de la contaminación por microplásticos, una descripción del impacto en la salud humana, ¿no? Entonces, ya acá me dan los autores, que son 3, y acá, entonces, a veces he visto compañeros que se asustan por las páginas. Uy, tiene 22 páginas. Uy, tengo una de 33 páginas. Pero lo que yo digo es que deben centrarse en el resumen. Aunque ahora hay guías que tú le pones y te da el resumen, ¿no? Bueno, entonces, lo principal es el resumen, qué es lo que tú quieres rescatar y la conclusión, ¿no? Entonces, para ver de que si es realmente lo que te interesa, ¿no? O quieres abarcar esos puntos, ¿no? El, el resumen, sí me ha gustado ciertas cosas, ¿no? Entonces, luego dije, bueno, voy a ver, lo leí, me comenzó a gustar ciertos puntos, entonces he subrayado para luego ver qué puntos eh, voy a rescatar para los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí tienen lo que es la introducción, luego te da, bueno, esta investigación se ha basado en las investigaciones de otras que se han dado, ¿no? Entonces, es que va a sacar de estas fuentes, ¿no? De cómo la ha sacado, ¿no? De las fuentes de Scopus, de Cielo y otras fuentes más, ¿no? Yo he leído y como les digo, mira, acá ahorita he bajado solamente 3 páginas, porque el resumen mira, acá hay 2, el resumen ya van 2, y la introducción va 3, la introducción. Y aquí es más relleno de esto que no me interesa, que es un cuadro grande. Acá hay un cuadro que te ocupa una gran parte de la imagen, ¿no? Que tampoco solamente lo que me interesa es esto. ¿Ves? Entonces hay cosas que tú vas rescatando, ¿no? La forma respiratoria. eh, Algunos tienen algunos nombres un poco de lo que tiene que ver con bioquímica, las partículas o sea, cómo respiramos nosotros microplásticos, porque los plásticos, si bien lo inhalamos, acá te pide que cuánta cantidad se ha encontrado en los alvéolos y cuánta cantidad de alvéolos.
cuántas partículas y fibras se almacenan por alveolo, y que los alveolos son como unos, son los que absorben el oxígeno y los nutrientes que se encuentran dentro del pulmón, ¿no? Entonces son bien pequeñitos, ¿no? Entonces ya te imaginas los tamaños de micro, micro nanogramos, micromoléculas tan pequeñas que existen, ¿no? Que las estamos inhalando. Entonces, hay algunas cositas que no es interesante, más bien les aburre a los jóvenes. Entonces, pero sí son importantes y algunas sí de decirlas. Entonces, acá habla de ello, solo lo principal está ahí. Luego habla cómo afecta el nivel gastrointestinal, que también habla una parte importante, y también cómo afectan en la vía térmica, ¿no? Entonces, y algunas enfermedades que mencionan, ¿no? Y todavía hay más en investigación. En vectores es un poco complejo, no lo he querido tocar porque pero sí, o sea, habla en sí de que también se hace, como son partículas muy diminutas que en contacto, por ejemplo, en contacto con otras especies o con otros organismos, porque nosotros somos microorganismos, estamos hechos también de bacterias. Entonces, es ahí donde ellos se convierten en vectores, ¿no? Y estos vectores, y se llama vectores porque pueden infiltrarse y pueden ser parte de estos, que son virus, ¿no? Ya terminas y el resto es referencias, 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 está. Entonces, lo que lo que he hecho, teniendo en cuenta esta revisión, yo he creado un Word, ¿no? Entonces, este Word lo tengo acá y yo le he pasado, no he copiado, no decía, como ustedes han visto, yo he subrayado, he hecho mi propia puntos importantes, ¿no? Yo lo he elaborado. eh, continuando de ver, después de haber extraído aquello importante que son de las lecturas, yo he puesto acá, yo he redactado acá el artículo. Entonces, como ustedes pueden ver, el artículo está interlineado a la izquierda. Acá, como ven, está muy juntito, que debe ser un espacio simple, ¿no? Y luego vemos acá, disculpa, sorry, acá vemos una ligera separación, ¿no? Que puede ser de espacio y medio, qué sé yo, ¿no? Dos espacios más extenso, y acá vemos como un enter, ¿no? Vemos ahí un espacio, ¿no? Entonces, no es lo adecuado si queremos realizar o que los chicos trabajen en un formato o un documento formal, ¿no? Entonces, para ello, para ello necesitamos, ellos van a redactar desde cero, van a poner el título, le van a poner la letra, que lo más indicado es que sea Arial, no Times New Roman, según las normas APA, que dicen que sea Arial 12, no negrita en el caso del título. Ahora, después comenzamos, ellos empiezan a redactar, solamente a escribir. Cuando hayan terminado, después hacen las configuraciones. Pueden hacer solamente ejercicios, pero después al último el resto de las configuraciones, ¿no? Eh, Como menciono, ponemos control para seleccionar todo y ponemos acá Arial, ¿no? Y necesitamos Arial 12. Ahora, para ello necesitamos que este texto esté justificado. Entonces, no está justificado. Y también acá lo que le vamos a enseñar es que aprendan a configurar los párrafos, que por ejemplo aquí vamos a querer que sea interlineado a 1,5, y normalmente la sangría es de punto, esto varía según el APA, porque esto en el 2019 cuando yo había hecho era
1.25 y ahora que es el APA, creo que es el APA, la versión 8 la octava edición, es el punto 27, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Y después le damos Enter y todo se queda con sangre, ¿ves? De 1.27. Ahora, lo que podríamos hacer, supongamos, si tuviéramos un título entre estas dos, por decir, ¿no? Depende ya de cada estudiante o depende del profesor que se yo, supongamos. Eh, si se dan cuenta, la lectura dice, en la actualidad es como una introducción, ¿no? Puedes decir actualmente o en estos momentos vemos que a nivel mundial o vemos que en la actualidad se ve que, ¿no? La comunidad o mucha gente, ¿no? O la población, ¿no? Comenzamos por ahí, porque a veces los estudiantes tienden a iniciar mal. Entonces, cuando ellos copian, empiezan a mejorar. Mi profesor siempre decía, lo bueno de copiar es que tú copias, pero después vas mejorando, y de eso se trata. Entonces, y van aprendiendo a redactar. Entonces, aquí vemos que en la actualidad la producción de plásticos ha ido incrementándose, siendo un producto no biodegradable que no favorece el medio ambiente y que las investigaciones revelan que es tóxico para la salud humana, viéndose evidenciado partículas como micro y nanoplásticos, en especies marinas y humanos. El tamaño de estas partículas son tan diminutas, ¿no? Entonces podríamos acá corregir, son tan diminutos que llegan, son tan diminutos que llegan a medir entre 1.003 UM y 0,1 UM. UM es el símbolo ¿no? De micrómetro, ¿no? Es igual como que 1 centímetro, 1 metro, ¿no? Un hincha, algo así. Bueno, es así. ¿Qué significa que es una milésima parte de un milímetro? Entonces, es importante como concepto para al menos saber qué es lo que estamos escribiendo o a qué nos referimos con ello, ¿ya? Ahora, eh, puede ser importante si es una lectura, si es una escritura formal. Esto no lo pongo, obviamente que no lo voy a poner, no lo voy a considerar, pero sí lo tengo, al menos, sí lo tengo para acompañamiento y yo saber, al menos lo tengo en la lectura. ¿A qué se hace, a qué hace referencia el UM, ¿no? Ah, ya, es micrómetro, ¿no? Entonces, para hacernos familiar con ese número, ¿no? O por si en algún caso la profesora comenta, o usted, profesora, que ese un micrómetro, ¿no? He averiguado sobre esto, o esto, entonces ya tienes ahí como una referencia. Entonces, luego se dice, se determinó que los micrómetros y nanoplásticos provienen de fuentes primarias como usos industriales y de consumo como exfoliantes en limpiadores, cosméticos, partículas para administración de fármacos, medicamentos, entre otros, y fuentes secundarias que provienen de derivados de procesos de desintegración que ocurren tanto en medio terrestre como acuático. Aquí el problema es, no, aquí no hay problema. La cosa es, ya, la corrección de Word. Digo, si, como habíamos mencionado, si queremos, podríamos actualizar por títulos o lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, aquí nos habla más o menos de las partículas, ¿no? De cómo estas se van, los, los tamaños de esas micro y nanopartículas y cómo se van dispersando, ¿no? En el área terrestre. Acá también no se parla de ello porque dice, en cuanto a la dispersión geográfica, se ha hallado en la Tierra, en la atmósfera, en el agua, el aire, incluso en los suelos y en la nieve de varios ambientes montañosos, de islas de especies marinas pueden confundirse con alimento. Se estima que el 80% de los microplásticos se originan en la Tierra y que el 20% provienen directamente del océano. Esto se debe a que residuos son arrastrados a menudo a aguas subterráneas, ríos y océanos, ¿no? Ajá.
Ahora dice, los plásticos se dividen en biodegradables y no biodegradables. Entre los no biodegradables, como los nanoplásticos, se incluyen la térmica, o sea, el calor que no desaparece y solo se rompe en partes muy pequeñas, degradación física, condiciones ambientales, vientos, oleajes, fricción con áreas, golpes, provocando que el plástico se desgaste, quiebre, eh, quiebre o se convierta en microplásticos. Otro es fotodegradación, que puede ser a través de la luz ultravioleta que debilita el material, rompe enlaces químicos del plástico, fragmentan en partes pequeñas. Y por último tenemos la hidrólisis, que es la acción del agua que rompe los enlaces químicos que debilita ciertas estructuras del material. Eh, en este vez son una, cómo se llama? Pero, o sea, te está hablando de la desintegración, ¿no? O cómo se va degradando en pequeñas partículas el plástico que puede ser por degradación física, química, a través de en la fotodegradación, que es la luz ultravioleta, ¿no? Y también otras fuentes sin agua, ¿no? Entonces, y estamos cerrando por comas, ¿no? Para la definición. Ahora, y acá habla sobre, aunque los plásticos no sean biodegradables, que es parte de del párrafo anterior, se pueden degradarse por proceso físico o químico, es decir, no desaparecen, solo se rompen en pedazos más pequeños por efecto del sol, el calor y el movimiento. Se descomponen hasta llegar a formas monoméricas. Monoméricas son muy pequeñitas, ¿no? Y ya sabemos que su medida es el micrómetro. Luego dice, en los seres humanos se ingresa a través de la exposición oral debido al consumo de agua y alimentos contaminados en las vías dérmicas por el uso de exfoliantes presentes en los productos de belleza que contengan partículas de plástico. Si sectorizamos en si sectorizamos, podríamos decir que la inhalación de microplásticos encontramos en textiles sintéticos, corrientes de aire, fertilizantes de aire provenientes de tratamientos de aguas residuales secas o lluvias radiactivas atmosféricas, ingestión de partículas de plástico en alimentos y agua, contacto de vía térmica, partículas de plástico, esas partículas de plástico están en el agua, presentes en productos de salud y belleza que contengan partículas de plástico, ¿no? Se depositan en las vías respiratorias superiores en causas en encontrado en la región de los alveolos del pulmón con un diámetro de 3 vuelve que son microgramos. La toxicidad es que puede conducir a la muerte celular pulmonar, pérdida de alveolares y el desarrollo de enfermedad como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se ha identificado en el tracto gastrointestinal en pollos de granja, específicamente en mollejas, siendo rico para la microcaminaria celular, que podría llevar a una disfunción en los tejidos órganos afectados. Además, otra vía es la dérmica a través de las combinaciones cosméticas y medio ambiente o envases que pueden contener micropartículas y nanopartículas, llegando a utilizar la barrera cutánea, afectando la piel, generando inflamación y el envejecimiento de las células cutáneas. Mm, Bueno, eh, como bien mencionado, o sea, aquí podríamos incluso utilizar subtítulos, si ustedes buscan cómo afecta a la salud humana. En el caso de los pollos, ¿no? Es un estudio hecho con ese, pero es en Irak. El otro de los pulmones, no recuerdo el país, pero son en diferentes países. Entonces, eh, ahora, aquí no he mencionado dónde se
donde se desarrolla es, o sea, ya yo les comento porque he leído y no quiero la intención de llenar de información, sino tener puntos importantes por, porque también es un cuidado hacia nosotros mismos y cómo podemos nosotros reducir el plástico, ¿no? Porque vamos la bolsa, o sea, el plástico tenemos para todos, entonces ser un poco más conscientes en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, estos plásticos que se han encontrado a nivel gastrointestinal de las personas, también se encuentran en las personas, por ejemplo, son las que hacen apoptosis es muerte celular de los enterocitos o nuestras células que se encuentran en el estómago o también la mitocondria, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Entonces, hay que tomar bastante atención en lo que es el plástico. Más bien, ¿qué podemos hacer para nosotros, de cierta manera, no consumir? Porque al no consumirlo, estas empresas ya no van a producir ese plástico, ¿no? Y de qué otras alternativas más bien podrían realizar, no solamente en el curso informática EPT, sino también en EPT se podría trabajar, o otras áreas que estén comprometidas también, o profesores que son muy estudiados. Yo sé que en la SED están trabajando bastantes proyectos eh, muy favorables, no necesariamente al medio ambiente, pero sí en otros aspectos, crear sus propios cuartos en la escuela, y eso es bueno, ¿no? Entonces, eh, y, y es un compromiso global, ¿no? Nosotros como personas, las organizaciones, que sean instituciones privadas o públicas, ¿no? En general, ¿no? Y obviamente gubernamental también, pero en lo que sea en nuestras manos, poder avanzar. Y si se puede hacer un proyecto institucional, como había mencionado anteriormente, eh, es mucho mejor, ¿no? Ahora, aquí, como habíamos dicho, ya depende de ustedes, o sea, el alumno, porque hay alumnos muy iniciativos que tienen la voluntad, pero eso ahora podemos separar por subtítulos, sí, también, entonces, si incluso puedes separarlo, acá les voy a enseñar algo, por ejemplo, si supongamos que quisiéramos separar, acá ponerle una forma de, no sé, introducción, ¿no? Como ya, como puedes decir, hemos tratado de ver un poco de microplásticos, no, obviamente los océanos, esto es experimentado, entonces ya hay que ponerle acá como una pequeña introducción, ¿no? De los microplásticos, sus dimensiones y decir, y acá podemos a ver, expansión geográfica, vamos a poner, ¿no? Puede ser, se me ocurre, no sé, los chicos son más creativos, quizás tienen otra forma. Y eso, vamos aquí, esto. Y aquí vamos a ver, claro, se divide en esto y que no son biodegradables. Ok. Y acá. Y aquí vemos impacto o eh, ya, ¿no? Y le ponemos sus efectos en este otro margen. Y acá le ponemos. Entonces, para no separar, podemos poner así, aquí, seleccionamos, poner acá en párrafo, pero no en disposición. Así, en disposición, párrafo. Y en la parte posterior vamos a poner 6. ¿Ves? Ese se separó un poco. Y igual para acá. 6 puntos. ¿Ves? Un poco. Y acá
Bueno, vaya a ser separado automático. Perdón. Ahí está. Ahora, y después lo que vamos a hacer, esto, el pie de página. Acá hay una cita, es una cita de, vamos a hacer una cita al pie de página. Entonces vamos a poner la página. Entonces vamos a poner el pie de página, vamos a poner lo que es insertar, pie de página, y vamos a poner esto. Entonces, aquí he insertado el pie de página. El pie de página es Santa María. Santa María es la autora. Bueno, no es ella sola, son tres. Santa Marina, Sánchez y Acero. Entonces, al ser tres, vamos a partir de uno, coma, et al. Y acá poner el año 2025. Sobre el año 2025. Se pone el mes siempre cuando sea referencia bibliográfica, pero como no es referencia bibliográfica, eso es solo un pie de página 2025, y aquí cerramos con punto. Y ponemos el título, en este caso, que es de la revista Revisión de la Contaminación por Microplásticos, una descripción del impacto en la salud animal. En este caso, lo que es tecnología en marcha, que parecía arribita del texto o del artículo, mejor dicho, ese es lo que da la publicación, lo que da la publicación, ¿no? La publicación ya puede ser universidad, puede ser una entidad pública, ¿no? A ella se le pone como eh, es como, es la que te da, es la que publica el artículo. Entonces, a, a esa empresa, a esa entidad, se coloca el nombre en cursiva, siempre y cuando sea un artículo. Si es un libro, entonces el título del libro en cursiva, en este caso, eh, donde ha sido impreso o publicado este libro va recto, va al revés, va al revés, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, tecnología es la que ha publicado o ha hecho público este artículo en cursiva, por ser un artículo, y si desea, no es necesario, se pone en la universidad, ¿no? En ese caso, pues, yo le puedo esto la universidad para saber de dónde es el artículo, de qué país, ¿no? Donde se hizo la investigación. En la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia, ¿no? En el caso del volumen, hay artículos que van a pedir volumen número. Eh, Como el volumen siempre va a estar cerca del número, ya no se pone el volumen. Entonces, solamente de tiempo de poner el, el número nomás, ¿no? En el número, bueno, es opcional, porque hay unos que tienen algunos que no tienen. Como dice, vol.38 o el número que tiene, o si no, así nomás, 38. Pero ese volumen tiene que ir en cursiva. Después de la cursiva, coman, ¿no? De ahí en adelante todo va normal, ¿no? Por ejemplo, número va recto. Y al costado el link, ¿no? En este caso la página. Acá este artículo lo puedes encontrar en esta página, ¿no? Que es de Research Gate, creo, no sé. No, pero puedes encontrarlo ahí, descargarlo en PDF.
O también cuando tú abres el artículo hay un doble. El doble es muy conocido porque hace que la fuente también sea confiable o aún más confiable porque están registrados. ¿Ya? Cualquiera de las dos las colocas si quieres la de arriba o dices, ay no, no quiero muchas cosas por eso el espacio te quedas con un doble. Entonces, ahí sería ahí, ¿no? Ahora, el número de esto es número 8 puede ser 8 10 chiquito, porque, o sea, no es el último lo que se pide, o sea, hay gente que le interesa, yo no encuentro esta página, ya lo encuentro acá, no, revise y esto no es. Pero solamente por es negro también. Entonces, es decir, esa información la doy, pero quizás uno o el profesor no lo maneja. Entonces, después, yo sé porque sí, yo manejo tesis, entonces no hay problema, yo sé ese dato. En el caso, hay chicos que se demoran en redactar, he visto. Entonces, si gustan, incluso podrían poner, acá hay una imagen muy bonita, pero esta información también lo he compartido y lo he puesto dentro del texto, que eh, es esto, pero no le puse ese título, sino si he puesto, he hecho mención a la inhalación de microplásticos en textiles sintéticos, corrientes en el aire, fertilizantes en el aire, suena provenientes de tratamientos, o sea, cómo eso ingresa en el pulmón, la ingestión de partículas de plástico por alimentos y agua, eso. Entonces, los exfoliantes, ¿no? Productos de salud que estén, que dan pequeñas partículas, ¿no? Eso es un poco más difícil de controlar, ¿no? Entonces, sería bueno quizás integrar esta imagen ahí, ¿no? Bueno, eh, incluso pueden poner acá y aquí más bien en la imagen también dice quién ha tomado la imagen o de dónde la están realizando. Vía de exposición principalmente micro nanoplásticos en humanos. Autor Carol Sánchez y Daniela Samantha, 2024. Solamente es poner el apellido y el año. Entonces ponen Sánchez y Santa Marina 2024. Nada más. Puede ser una cita. Pero en diferentes países se están diferentes. Tienen sus propias normas. Entonces, eso, solamente eso es. Se van a demorar en redactar, se van a demorar en hacer internado, pueden agregar esto y compartir su correo, crear carpetas, compartirlo con ustedes y cómo y eso efectivamente he puesto en la sesión. Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, eh, eso he puesto en la sección, ¿no? La unidad didáctica eh, la unidad didáctica, redacción de la evaluación de actos microplásticos en la salud humana. Eso sí lo hemos visto al inicio. Eh, en el aspecto de lo voy a dejar acá, si les, si les importa, o tomen notas, ¿no? No sé quién me no toman, pero bueno, igual, los contenidos. Ahora, para siempre en las sesiones de aprendizaje te piden motivación, ¿no? Entonces, a veces mm, cuando se trata de que te informática, casi no lo entienden. Entonces, a veces motivación ya ni alcanza porque los chicos se demoran. A mí me pasa, van a prender la máquina se pone lenta, ¿no? A veces al abrir al abrir el documento está cargando, ¿no? Incluso pueden decir que lo convierten en PDF y al Gmail suben convertir y ya saben cómo
convertir, ¿no? Y eso cada día ya se va haciendo una costumbre. Entonces, veamos. Entonces, para la motivación, por A o por B, eh, yo he visto aquí un video que es cortito de 7 minutos que habla sobre causas, consecuencias y todas formas que también hay en la lectura ciertos temas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Hay, espérate, y este es el de mares y océanos es uno de los grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad. De seguir con el ritmo actual de consumo de plásticos, tendremos ese es el, ¿cómo se llama? El video, pero este video no es ese es el video de los mares plásticos. Toca el tema de la lectura, ¿sí? Y del efecto del reciclaje, ¿no? Entonces, y solamente es en 7 minutos, eso es importante. Y justo creo que es para la motivación que piden, ¿no? Entonces, y si te dan algunas alternativas de solución. Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo como parte de la motivación. También lo podrías poner en el caso de que no te alcance el tiempo, seguro los chicos te llegan a terminar rápido, pero es un salvaguarda. Y después, y acá en el desarrollo, lo que hemos realizado, ¿no? Se va a compartir un artículo titulado Microplásticos impactan en la salud humana, Santa María et al 2025. La docente explicará sobre las principales herramientas de formato que se considera para elaborar el artículo, como tablas áreas de nodosa, justificado, delineado en el medio, explicaciones sombrías. Es todo eso lo que se va a desarrollar. Ellos van avanzando al terminar su redacción, a ellos lo van acomodando, ¿no? Van como ustedes gustan, ¿no? Y a través de una revista científica que se le ha dado a ellos, ¿no? Y al último, en el cierre, aunque a veces ya no alcanza dependiendo, como le digo, que no, pero como te piden, entonces, ¿qué herramientas nuevas de Microsoft Word has utilizado? ¿No? Ellos van a decir, hemos aprendido a redactar los interlineados o el sistema de, van a decir. Y luego, ¿qué información nueva conociste de los microplásticos? Lo muy importante es su impacto en la salud ambiental. Nada más, y ahí termina la sesión de lo que sería la segunda sesión de Word. Y todo ello solamente es que lo practiquen, ¿no? So, sí, bueno, ok, hasta la próxima.